La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. El versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. El tema de hoy, no lo olvide, anótelo, recuérdelo, y es, diga conmigo, nacidos del agua y del Espíritu. Otra vez, nacidos del agua y del Espíritu. Usted, nosotros, los que un día aceptamos a Cristo, debemos saber eso, que nacimos. Aquí el apóstol usa una palabra, renacidos. Quiere decir nacidos de nuevo. Entonces quiero tomar eso en serio con usted. Nacidos del agua y del Espíritu. Oremos. Padre nuestro, estoy delante de tu presencia, invoco el nombre glorioso de Jesús, mi Señor. Te doy gracias y te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, que abra nuestros ojos del entendimiento, mi Señor. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación. Y te pido, mi Señor, que tus ángeles ministradores a favor de nosotros nos guarden, nos auxilien y pelean toda batalla contra lo enemigo. Toda imposición, rechazo del enemigo en el nombre de Jesús es echado fuera para la gloria de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. ¿Y todos decimos? Tome su lugar. En este tema de nacidos del agua y del Espíritu, quiero compartirle 3 pensamientos. Es un estudio que lleva un poquitín de mensaje. El primer pensamiento es símbolos y figuras que comparan a la palabra de Dios. Vamos, ¿cuál es el primer pensamiento? Símbolos y figuras que comparan a la palabra de Dios. El segundo pensamiento es nacidos, y subraye, y purificados. Purificados. Nacidos y purificados por el agua, es decir, por la palabra. Nacidos primero, luego purificados por la palabra. Claro, esto lo hace el Espíritu Santo con la palabra. Y finalmente, el pensamiento número 3. El propósito del Espíritu Santo es que nosotros amemos. Es decir, el propósito es el amor. Que nosotros amemos a Dios, pero sobre todo a nuestros hermanos. Y ya lo leímos ahí en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Veamos.
Quiero que vea conmigo primero la primera parte. Ponga atención, ¿no? Que no se le olvide. Símbolos y figuras que comparan a la palabra de Dios. Símbolos. ¿Se acuerdan una vez que yo les di un estudio que se decía símbolos del Espíritu Santo? 7 símbolos. Les dije, el Espíritu Santo, uno de los símbolos es el agua. Otro de los símbolos es el fuego. Otro de los símbolos es el viento. Otro de los símbolos es el aceite. Otro de los símbolos es el vino. Otro de los símbolos es una paloma blanca. Y 7, otro de los símbolos es el sello. Símbolos. Una de las cosas que quisiera que usted se meta en los estudios bíblicos y comience a dominar ese lenguaje de figuras o símbolos. Figuras o símbolos de la Biblia, ¿no? Cuando uno se mete mucho en eso, entiende el lenguaje de Dios. Dios siempre dijo allá con Moisés, en el capítulo 14 de Números, no, capítulo 12 de Números, yo dijo, le hablo a mi siervo cara a cara y no por figuras. Dios tiene un lenguaje figurado. Veamos la palabra. ¿Cuáles son las comparaciones que tiene la palabra de Dios? Usted puede decir que la palabra de Dios es pan, ¿verdad que es pan? No es que sea un pedazo de pan, es comparable. Hay varias comparaciones, pero solo quiero utilizar algunas y le voy a dar una cita bíblica. Una de las comparaciones de la palabra que me gustan es el fuego. Otra que me gusta es el martillo. No es que la palabra sea un martillo literalmente, que decir pa, pa. Es comparable. No es el fuego que agarra, ¿verdad?, la llama y se quemó todo. Es comparable. Pero además de eso, hay otros símbolos. Uno de los símbolos que nunca debe olvidar usted, mire qué comparación más rica, la espada. Oiga, la espada. Y dejo por último el agua, que es lo que vamos a hablar. ¿Usted quiere saber dónde está eso allá del martillo y del fuego? En Jeremías. Jeremías, busque ese versículo. Dice el capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, 29 dice Dios que su palabra es como fuego y que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. En Jeremías capítulo 23, versículo 29. Me gusta esas comparaciones. El martillo. Ahí está. Duele, pero es la palabra. Dejemos el fuego y el martillo. Esta comparación es única, tan rica, porque el Espíritu Santo la usa constantemente y es la espada. Oiga, la espada. No olvide los versículos que hablan de eso. Por lo menos unos 3 versículos, hacia la carrerita. ¿Dónde habla de la espada? Del Espíritu. Efesios capítulo 6. ¿Quiere verlo? Véalo rapidito. Efesios capítulo 6. Ahí está diciendo que el Espíritu tiene la espada con la cual Él pelea, la usa. Efesios capítulo 6. ¿Qué dice el versículo 17? Y tomad el yelmo de la salvación. Son las herramientas o las armas de un cristiano. El yelmo es el casco del guerrero. Y agrega, y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene una espada. ¿Cuál es? La palabra. ¿Quién hizo uso de la espada contra Satán? Porque cada cosa en su lugar, ¿no? La espada es para la guerra. ¿Quién guerreó contra quién? Jesús contra el mismo diablo. El diablo le hizo una oferta. Le dijo que comiera, que hiciera pan de las piedras.
Y Jesús sacó ¿qué? La espada de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Volvió el diablo a utilizar otra tentación y le dice, mira, ¿por qué no te lanzas de ahí arriba? Y también Jesús usó la espada. Y finalmente el diablo le dice, mira, todas las cosas que miras, los reinos, todo es mío, te lo doy si me adoras. Y Jesús hizo uso ¿de qué? De la espada. Y lo derrotó y lo echó. Esto es para nosotros. ¿Qué es la espada entonces? La palabra de Dios. Oiga, la palabra de Dios. Usted tiene que enamorarse de la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, vivirla, sentirla, disfrutarla y hacer uso de ella. Me gusta esa comparación. Hay otro versículo, allá en hebreo usted lo conoce, 4:12. Y la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra. Oiga, imagínense, penetra el alma, penetra todo nuestro ser, hasta las intenciones del corazón. Entonces, me gusta esa comparación. Pero miren qué comparación más linda. Cuando Juan mira a Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, y él lo describe, ¿qué le vio en la boca a Jesús? ¿Qué le vio en la boca? Una espada. No es que Jesús andaba un machete en la boca, no. Es su palabra. Y cuando se repite allá en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que viene el fiel y verdadero en el caballo blanco, trae en su boca la espada. Es decir, que con la palabra que Cristo diga, ahí se terminó todo. Qué tremendo, ¿no? Me gusta eso de la espada. Ahora quedémonos con esta comparación. Agua. ¿Vamos todos? El agua. ¿Quién dijo acerca del agua y del espíritu utilizando los dos conceptos? Juan. El apóstol Juan lo escribe. Pero ¿quién lo dijo con su boca y sus labios? Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, no sé cuál es uno de los versículos, cuando Jesús dice, te es necesario nacer de nuevo. Y agrega Jesús, tienes que nacer del agua y del espíritu. Juan 3:5. Tienes que nacer, Nicodemo, del agua y del espíritu. Yo pasé muchos años sin entender ese versículo. Cuando lo logré entender un poco, creí que era relacionado con el bautismo en agua. Y sí se aplica. Por supuesto que se aplica. Es decir, yo nacer es porque el Espíritu Santo hace una obra y me llevan a las aguas, me bautizo y yo nazco. Ahí hay una figura lindísima que es la muerte y la resurrección, ¿no? Pero lo cierto es que en este caso, la palabra de Dios es comparable al agua. El agua. Hoy comprende porque estoy interesado en el proyecto de las 12 puertas. Pero quedémonos con las aguas. Vamos todos, las aguas, diga las aguas. Mire qué comparación. Nacimos por la palabra. Ya no use el término aguas, diga por la palabra. La palabra es comparable a la semilla que se siembra. Pero mire, esta comparación es un poco así, que no se debería decir, pero la voy a decir. Es como el esperma. ¿Sabe qué es el esperma, verdad? Espermatozoide, pues. Entonces, ¿cómo van a hacerle a criatura si el esperma no va ahí? Y yo nací de papá y mamá. Dicen que me parezco mucho a mi madre, pero que en lo narizón y todo me parezco a mi padre, ¿no? Participaron ellos. Yo nací. Es nacimiento natural. Pero ese nacimiento se le llama de simiente corruptible. Corruptible. No es espiritual, es biológica, es humana, es física.
Pero nuestro nacimiento espiritual, que fue por la palabra, oiga, por la palabra. ¿Quién hizo uso de la palabra? El Espíritu Santo. Es una cosa lindísima, cómo el Espíritu Santo usó la palabra. Por eso es que el concepto que usa Jesús tiene que nacer de la palabra, del agua y del Espíritu. No solo menciona uno, van unidos. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que nacer de la palabra y del Espíritu. Yo le pregunto, cuando usted se entregó a Cristo, recibió a Cristo, ¿cómo fue eso? Usted me dirá, alguien me predicó la palabra de Dios. Hoy entiende la importancia de un evangelismo. Hoy entiende la importancia que usted le diga a alguien las verdades eternas, lo que predicó en el evento yo. Háblales, ábreles los ojos para que escapen. Si usted le dice a una persona la condición en que está atrapado, arruinado, hundido en desgracia, y que está en un mundo de tinieblas y que el diablo lo tiene atrapado, pero que hay una oportunidad que Jesús quiere sacarlo de ahí, usted está haciendo uso de la palabra de Dios y le dice, estás arruinado, hundido, pero puedes ser libre ahora. Jesucristo para eso murió en la cruz. Usted está haciendo uso de la palabra y el Espíritu Santo hará uso de esa palabra para que esa persona ¿qué? Reciba a Jesucristo. Y entonces será el nacimiento espiritual. ¿Verdad que sí? A eso se le llama, Pedro le está llamando nuevo nacimiento o renacidos. 2 veces utiliza esta palabra aquí en este capítulo 1, renacidos. Renacimiento, es decir, ha nacido de nuevo. Ha nacido otra vez. Solo que este nacimiento no es humano, no es biológico. No es corruptible. Hoy léanse el versículo ahí que está diciendo en ese capítulo 1. Vamos. Es el versículo. ¿Qué versículo es? De primera de Pedro que estamos estudiando. Vamos todos. ¿El 22 o el 23? El 23. Leámoslo entonces. ¿Qué dice ahí? Siendo renacidos. Eso soy. Eso debe decir usted. Soy renacido. Es decir, he nacido de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiero que me lean lo que dice la Biblia católica. Dios habla hoy. Me gusta esta versión, ¿no? Léamelo por favor, pastor. El mismo versículo 23. Ahí lo deja bien clarito cuando dice incorruptible. Ahí dice de personas, de papá y mamá. Nosotros en este nuevo nacimiento, que se le llama renacer, no tuvo nada que ver mi papá ni mi mamá. No tuvo nada que ver su papá ni su mamá. Ese es un nacimiento humano, fue lo que no entendía Nicodemo. ¿Y cómo es posible que voy a volver a meterme en el vientre de mi madre? No, este es un nacimiento espiritual de la combinación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Veamos el versículo 23 en esa versión. ¿Qué dice? Pues ustedes han vuelto a nacer. Ustedes han vuelto a nacer. Y esta vez no de padres humanos, Esta vez no de padres humanos. Inmortales. Sino de la palabra de Dios. Sino de la palabra de Dios. La cual vive y permanece para siempre. La cual vive, la palabra vive y permanece para siempre. Hoy le pregunto, ¿usted ha nacido de nuevo? Dígalo, sí, diga, no esté con duda. ¿Ha nacido de nuevo? Sí. ¿O ha renacido? Sí. ¿Quién participó en su nuevo nacimiento? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Con quién? Con la palabra de Dios. Hoy ve la importancia de la predicación de la palabra bajo la unción. No solo ir de hablar y hablar y hablar, no. Bajo la unción, porque el Espíritu Santo va a utilizar esa palabra y esa persona se va a convertir, esa persona va a nacer de nuevo. ¿Le parece? ¿Verdad que es interesante? Veamos entonces, en este segundo concepto, que el Espíritu Santo y la palabra nos hacen nacer, pero ahora agregue el concepto que me gusta tanto,
Mire qué lindo esto, ¿no? Purificados por el agua. Digan todos purificados. Ya no hablemos de nacidos, ya nacimos. ¿Ahora qué? Purificados. Esa palabra purificado, si utilizamos el elemento fuego, el fuego purifica también, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar el elemento agua. ¿Qué significa purificar? Vamos. Lavar. Otra vez. Lavar. Limpiar. Purificar, lavar, limpiar. Purificar, lavar, limpiar. Mire el proceso y el trabajo del Espíritu Santo. Y cuando yo descubrí esto hoy en estos días, me quedé sorprendido. Señor, ayúdame a no enlodarme. Vamos a suponer de que un hijo suyo a quien ama tanto, un lindo niño de unos, póngale 6, 7 años, 5 quizá, muy chico, se le embadurna, se le embarra, se ensucia de una sustancia terrible, terrible, terrible. Y no hay otra forma que hay que limpiarlo o que hay que lavarlo. Pero qué bonita la palabra, hay que purificarlo. No le va a echar agua caliente, ¿verdad? Es decir, purificarlo hasta dejarlo nítido. ¿Sabe? Me llevé una sorpresa en el hospital. Un sobrino mío, trabajando normalmente, un muchacho de 35 años. Mire qué tremendo. Él estaba afectando una gastritis. Y decía, ay, esta gastritis que me da problema. Y se fue al hospital, no voy a decir dónde para no hacerle la mala propaganda. Y se fue al hospital. Bueno, si está trabajando, te deduce. Entonces, llega al hospital y dice, mire, fíjese que esto yo, debe ser gastritis, le dijeron. Alguna úlcera tenés ahí. ¿Sabe qué hicieron? A lo mejor lo hicieron de buena fe. Vamos, le dijeron, a hacerte una, quizás quisieron decir biopsia, algo así, ¿verdad? La verdad, ¿cómo se llama eso? Ajá. Que le metieron una cámara en el estómago. Oh, ahí se tuvo que tragar eso, ¿no? Allá con la cámara vieron, ¿verdad? El problema no fue meterle la cámara, ni haberle sacado la cámara, ni decirle si tenés una úlcera gastrítica. ¿Sabe cuál fue el problema? Que no purificaron, no lavaron, no esterilizaron la cámara. Y cuando llegó un doctor amigo de él ya temprano en la noche, le dice, se repasearon en vos. Te metieron la cosa esa sin haberla esterilizado. Y allá adentro te ha quedado una bacteria de muerte. Así es que para que esa bacteria de muerte no te mate, vas a tener que aplicarte esta y esta medicina. Y se la recetaron allí y le tocaba la primera cápsula o pastilla a la medianoche. Y era tan fuerte esa pastilla, pero tan fuerte, porque era para matar ¿qué? La bacteria. Pero era tan fuerte que no la resistió. Y a las 5 de la mañana, mi sobrino muerto. Murió. ¿Dónde estuvo el problema? En que el instrumento no fue limpiado, o bien lavado, o bien ¿qué? Esterilizado. Y en este caso bíblico, ¿qué palabra es? Purificado. Ahora veamos a nosotros. Jesús no quiere llevarnos al cielo con problemas. Y ha dejado al Espíritu Santo con este trabajo que se llama purificarnos. ¿Y con qué nos purifica el Espíritu Santo? Bueno, Él tiene el recurso, la sangre de Jesús.
pero también el recurso del mismo cuando usa como fuego, ¿va? Pero en el caso de la palabra, la Biblia le llama el agua. ¿Acaso usted es el mismo de hace un año, 3 años? ¿Acaso la palabra de Dios no lo ha lavado usted y no lo ha sangoloteado allí hasta que dice, ¡ay! ¿La palabra? Ajá. Ese proceso, hoy leas el versículo, tan lindo. Efesios. Miren lo que dice Efesios. Mire qué importante la palabra de Dios, hermanos amados. Ay, Dios mío. Efesios es un versículo tan lindo que nos gusta. Capítulo 5. ¿Qué dice Efesios capítulo 5? Leámoslo. Dice así el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo. Ahora, ¿por qué se entregó Cristo a la iglesia? Se ha entregado por nosotros. Versículo 26. Para santificarla. Y subraye lo que sigue. Habiéndola, ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Purificándonos. ¿Con qué nos purifica? Con la palabra. Hoy entienda usted que algunas veces la palabra la sentimos que nos raspa, ¿verdad? Y me gusta oír a la sierva allá cuando dice, habla Señor. Me gusta oírla a ella, ¿no? Cuando dice, habla Señor. Me encanta oírla cuando dice, ya lo viste Señor. Pues sí, porque la palabra algunas veces se siente como que raspa. ¡Ay! Eso es conmigo. Y por ejemplo, cuando dice el predicador, y vas a seguir en ese pecado. ¡Uy! Pero ¿qué está haciendo la palabra? Lavando. ¿Qué está haciendo? Purificando. Aunque duela. Como que es el mascón, ¿verdad? Que usa el ama de casa para que le salga la mugre a los platos. Como que es la forma de limpiar el pantalón jean que se llevan al río, a la quebrada, ¿no? Allá, ¿no? Y te lo restregan y después, como no le sale la mugre, ¿qué hace la hermana? Le da en la piedra donde lo está lavando, le da ¡pa! 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 Y si el pantalón hablara, ¿qué le diría? ¡Ay! ¡ay! Y le diría, es para que te salga ¿qué? La mugre. Mira el proceso. El proceso. Porque nosotros en esta tierra muchas veces no queremos entender que eso no lo debemos hacer. Y el Espíritu Santo tiene que estar batallando con nosotros. ¿Cómo se llama ese proceso? De purificación. Nos lava, nos lava, nos lave. Fue lo que hizo Nehemías cuando llevaron a aquel fulano ahí al Tobías y lo metieron en una de las habitaciones del templo. Y el sacerdote, imagínate, quedando bien, se lo lleva y dijo, saquen el incienso, saquen el trigo, saquen el aceite, que venga Tobías. Y llega el regordete allí, mira, estarse un tiempo allí. Y cuando le dijeron a Nehemías, ¡ja! Dijo, eso no puede ser, ahí voy. Y se deja venir y dijo, saquen ese viejo de allí, ¿no? Y lo sacaron con todos sus calaches. ¿Qué hizo Nehemías después que lo sacaron? Dijo, limpien, dijo, laven con agua, limpien con agua, purifiquen ese cuarto, esa habitación, esa cámara donde estaban los utensilios de Dios. Y cuando purificaron aquello, que hicieron? Trajeron de regreso el incienso, trajeron de regreso el aceite, trajeron de regreso el trigo. ¿De qué habla esto? Cuando usted le da cabida al mundo, al corazón, ¿no? Aquí es el templo, y abre el corazón para el mundo, para las cosas mundanales. Que salga el incienso de la oración, ya no hay oración. Que salga el aceite, ya no hay unción ni presencia del Espíritu Santo. Que salga el pan, que salga el trigo, ya no hay palabra de Dios. Y que venga Tobías, que venga toda la basura del mundo. Y el Espíritu Santo se contenta. No, triste. Y entonces Jesús, con Nehemías, le dice al Espíritu Santo, purifícalo, purifícalo, purifícalo. Así es que hay que sacar a Tobías y comienza el Espíritu Santo ¿a qué? A lavarnos, a limpiarnos, a purificarnos.
por la palabra. ¿Cuánto nos alegramos, hermano amado? Qué lindo, ¿no? Ese es un versículo muy rico y hay otro allá en Tito que alguna vez lo vamos a leer por tiempo. Pero ¿cuál es entonces el propósito de Cristo, el propósito de Dios, de que nosotros hayamos nacido por el Espíritu Santo y que estemos siendo purificados por el Espíritu Santo? Aquí hay dos propósitos. El propósito de que hayamos nacido, fíjese, somos hijos, y nos vamos a parecer mucho a papá. Hay un propósito, ¿y sabe cuál es? El amor de Dios en nosotros. Otra vez, el amor de Dios en nosotros. Ese amor para Dios, pero ese amor también para los hermanos. Agregue un versículo, y mire este versículo si es fuerte, si usted lo analiza. Es Primera de Juan, porque cuando leímos allí, usted bien entendió esos versículos de Pedro que leímos allí, de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ajá, amaos. Pero ¿qué dice allá Primera de Juan? ¿Lo tiene allá? Véase Primera de Juan. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 7? Vamos. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué? Otra vez, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí está el examen. Si usted no siente un amor profundo por los demás, ¿será que no ha nacido todavía? No siento amor, siento rechazo y siento odio y lo detesto. Lo odio y no lo voy a perdonar jamás. ¿Será que no hemos nacido? Pero sí tenemos que haber nacido de la palabra. Hay que reflexionarnos en eso. No puede haber en un cristiano nacido de Dios que no haya este elemento tan importante. ¿Cuál es? El amor. El Espíritu Santo está haciendo eso y lo deja bien clarito. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Ese es un examen sencillo. El hermano es amoroso, ha nacido de nuevo. La hermana es amorosa, ha nacido de nuevo. Él no ama a nadie, ni ella ama a nadie, solo vive en berrinches y pleitos y odios. Quizá no ha nacido. Qué terrible, ¿no? Entonces el Espíritu Santo tiene esa función, hacernos nacer para amar. Y la otra es purificarnos, ¿para qué? Para llevarnos. ¿Qué dijo allá Efesios? Que Cristo está presentándose a su amada, purificándola ¿con qué? Con la palabra, con el agua de la palabra, el agua de la palabra, purificándola. Cada día la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, porque Dios quiere que ese día nosotros no tengamos ningún problema, ¿no? Yo quiero que hagamos una reflexión porque el tiempo se me acabó. ¿Qué relación tiene usted con el Espíritu Santo diariamente? Eso es personal. Lo adora, conversa con Él, platica con Él. Cuando entremos a la restauración de la puerta de las aguas, hablamos de la purificación. Pero cuando hablemos de la puerta de la fuente, hablamos del Espíritu de Dios. Lléname, lléname, Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no llena nuestras vidas, será difícil, mis amados.
necesitamos una experiencia muy personal diariamente con el Espíritu Santo de Dios. Conclusión: ¿hemos nacido del agua y del Espíritu? Sí. ¿Hemos nacido de la palabra y del Espíritu Santo? Sí. ¿El Espíritu Santo ha hecho uso de la palabra? Sí. Hoy comprende por qué quiero y deseo que nosotros como pastores enseñemos, prediquemos bajo la unción. Si vamos a ir a hablar un montón de cosas que no están bajo la unción, pueden convencer a alguien, pero la gente sigue siempre en sus mundanalidades, ¿no? Por eso dijo allá Pedro más abajo en el capítulo 2: desead como niños recién nacidos la palabra, la leche espiritual, subraye, no adulterada. Un mensaje que lleva más chascarrillos y mentiras y chistes mundanales va saturado de contaminación mundanal. Usemos la palabra de Dios. He estado leyendo a un autor. Usted ha oído de un gran hombre de Dios, un gran predicador que ya murió. Yo creo que ya murió. David Wilkerson. Ese hombre no lo querían los pastores, lo detestaban, porque entraba con la palabra y había mensajes que le daba revés y derecho por la cara, porque sentía de Dios predicar eso. Y el final era que la congregación se conmovía, ¿no? Pero los pastores se enojaban por él. Mis amados, retornemos a la puerta antigua, retornemos a la palabra de Dios. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 119? ¡Oh, cuánto amo tu ley! Quiero que adoremos a Jesús. Dígale gracias, Cristo, porque tú eres el verbo, la palabra encarnada. Gracias porque la palabra tuya me ha enderezado, me ha corregido muchas veces, me ha hecho entender. Gracias por haber nacido, pero sobre todo por purificarme. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado mío. Gracias, mi Señor. Mi alma te pertenece. O en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adore a Dios. En el nombre de Jesús. Cada uno piense cuántas veces la palabra de Dios nos ha redarguido, nos ha corregido, nos ha instruido. Bendito Padre por tu palabra. Bendito Padre por tu palabra. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Levante sus manos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque has hecho uso de la palabra para enderezarme, Dios, para corregirme, para instruirme, para redarguirme. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador,
Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.